regreso en Yo Soy Campeche, visitando al convento de San Roque, que actualmente alberga a el Centro Cultural El Claustro. Pero les platico que en antaño estas instalaciones también funcionaban como colegio franciscano y hospicio, que acogía a peregrinos pobres y niños abandonados. Esta labor se realizaba gracias a los vecinos que habitaban la villa. Ya estamos de regreso y quiero compartirles que como parte de las actividades del programa de fomento artístico Música en Todas Partes, en días pasados se presentó el músico mexicano Alain Derbez y en esa ocasión tuve la oportunidad de charlar con él. Aquí está lo que nos platicó. Bienvenidos a la entrevista, mi nombre es Mariel Amaya, para Yo Soy Campeche. En esta ocasión tenemos a un músico originario de Veracruz, músico mexicano, saxofonista, productor de radio, escritor, articulista en algún momento de la jornada del Universal y para otros rotativos como El Financiero. También ha colaborado para TV UNAM para una serie de jazz. En fin, si les sigo no acabo. Tenemos con nosotros y para ustedes Alain Derbez. ¿Qué tal? Mucho gusto, qué gusto estar aquí otra vez en Campeche, me encanta. Pero en esta ocasión nos trae también al trío canadiense. Sí, he estado, digamos, a lo largo de 10 años más o menos, tocando ocasionalmente con un muy buen trío de Toronto, de Steve Coven, que es el pianista, Rob Clatton en el contrabajo y Anthony, que es Micheli en la batería. Ellos ya llevan un montón de años tocando, 20 años tocando juntos y ocasionalmente podemos tocar cuando vienen a México o yo voy para Toronto. Y ahora, aprovechando que aparte venían a un festival cerca, aquí en Mérida, dijimos vamos a hacer algo en Campeche, que siempre me gusta mucho venir para acá. Promotor cultural y también difusor del jazz en México y hecho en México y por mexicanos en el extranjero. Cuando hablamos de jazz en esta ocasión, ¿nos referimos al jazz tradicional o a la fusión de jazz? A todo, a una historia del jazz. La historia del jazz en México es una historia muy rica, que lamentablemente es poco conocida y como muchas cosas en la cultura. Creo que mucha gente apuesta por la desmemoria a la hora de lidiar con la cultura. Entonces siempre somos víctimas de ello, de gente que apostando por la desmemoria se olvida que hay documentos. Y yo lo que hice fue una historia del jazz en México, que por cierto presenté alguna vez en Campeche, y que incluso trae en esta edición nueva del Fondo de Cultura Económica una larga conferencia que di en Campeche. Así es que digamos que hay una presencia de Campeche en el asunto. Y es una historia que comienza en el siglo XIX con la presencia de músicos mexicanos en la cuna del jazz, en donde iría a gestarse todo este asunto que se llama jazz, que es en Luisiana, y a partir de entonces cómo hubo una historia, una tradición, públicos que lamentablemente fueron como mucho a lo largo de los, digamos, cíclicamente, apareciendo y desapareciendo por muchas causas, pero sobre todo esta falta de continuidad se dio a que de pronto había arrebatos del poder en contra de este tipo de música, en fin, pero la historia del jazz en México es una historia que comienza fácilmente a principios de la misma historia del jazz en el mundo entero. ¿Cómo vemos el panorama, o cómo más bien ves tú el panorama, que estás como más empapado por toda la historia que conoces del jazz y las investigaciones que haces al respecto, el panorama del jazz en México? De hace unos 10 años para aquí hay muy buenos festivales importantes en México, en el mundo. En México me atrevo a mencionar el que se realiza en Playa del Carmen, que trae a músicos de muy alto nivel. Entonces, en la actualidad, ¿podemos decir que ya se está posicionando o que ya está posicionado el género del jazz? Hay muchas cosas que decir. Perdón. Hay muchos festivales. Aquí en Campeche hay un festival que ha tenido continuidad, que hay que aplaudir la continuidad. Precisamente lo que ha habido es mucha discontinuidad a lo largo de la historia. Entonces, cuando ya un festival ya no es el primero o el segundo, sino que, y además no es el tercero o el cuarto anunciados como primero o segundo, que eso es también algo que sucedía mucho, y es algo que aplaudir. Playa del Carmen tiene un diseño, un concepto para un tipo de público, Campeche otro, Tabasco otro,
Baja California, en Tijuana, en Mexicali, en Morelia, en fin. Ahora, por ejemplo, perdón, han estado además reuniéndose con las propuestas educativas, con las propuestas de las distintas universidades que ya están haciéndole caso al jazz como materia a ser enseñada, en Morelia, en Jalapa, en Chiapas, etcétera. Eso está muy bien, son marquesinas maravillosas. El problema está en que si decimos hay un festival de jazz en Campeche, que bueno, ¿dónde están los lugares donde los músicos campechanos tocan cotidianamente? ¿Dónde los lugares a donde el público que va al festival de jazz de Campeche o de cualquier otra parte pueda ir cada X días a escuchar? Entonces, es como bailar encima de una mesa coja. Falta subsanar muchos asuntos, ¿no? Perdón por la tos, pero ahora sí que... Sí, no se preocupe. Entonces, digamos, hay que resolver. Por ejemplo, cada vez hay más discos con mejor calidad, con mejores propuestas, con mayores progresos de composición y de concepto, etcétera. ¿Dónde está la distribución? Digamos, podríamos decir que si hubiera una lista de haberes y de deberes, cada vez hay más haberes. Pero eso no quiere decir que haya muchos deberes que no tengan que ser inmediatamente resueltos. Y mucho de ello creo que depende del papel de las instituciones, Claro. que tienen que entender que efectivamente el jazz es una música nuestra, una música con la que nos podemos expresar nosotros desde el río Bravo hasta el río Suchiate, y lo hemos hecho a lo largo de la historia, pero lo tienen que saber y lo tienen que apoyar. Realmente esto es muy interesante y vale la pena podernos darnos el tiempo para estudiar un poco más, para leer un poco más, para conocer un poco más sobre este género que tenemos, que es el jazz. Para todos los que nos escuchan, los que nos ven, la audiencia que guste del género o que empiece a gustarle el género, 3 bandas o 3 grupos que no podemos dejar de escuchar. ¿De México? De jazz en general o de México? De mexicanas. De jazz. Yo les propondría que escucharan música de Iraida Noriega, una muy buena cantante que ha estado conmigo aquí tocando en Campeche alguna vez, que escucharan a Enrique Neri, que es un estupendo pianista, que escucharan a Héctor Infanzón, otro gran pianista, y aquí en Campeche que se acerquen a la música de Manuel Mora y de Chamán también. Hay muchos, es que decirte 3, 5, 10 claro, es como ser muy parco y muy egoísta. Yo recomendaría eso, recomendaría que se acercaran a los discos de Antonio Sánchez, que es un gran baterista que vive en Estados Unidos, ya destacado, tocando con gente muy importante del panorama musical internacional, pero también que se acerquen a la música de Henry West, que era un gran saxofonista que lamentablemente se fue de México, que era mexicano y que abrió también el espectro de las armonías para entender un jazz con mayor libertad y mayor énfasis en lo colectivo. No sé, es que hay muchísimo, ¿no? Hay muchísimo. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la plática y muchas gracias por haber leído todo y preparado que eso es maravilloso. Sí. Encontrar a alguien que te sepa preguntar es maravilloso, porque muchas veces cuando te preguntan, ¿y para usted qué es el jazz, maestro? Dan ganas de cortarse las venas. Muchas gracias de verdad. El trabajo es increíble el que usted realiza. Gracias. Y aquí vamos a estar escuchándolo al ratito, ¿no? Claro, en la calle. Muchas gracias. Esto fue la entrevista a Alain Derbez para Yo Soy Campeche. Nos quedamos con mucho más, quédese con nosotros aquí.